Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. En los últimos meses, los titulares sobre el descubrimiento de restos sin marcar en los sitios de las escuelas residenciales han consternado al público en general en Canadá y alrededor del mundo. Pero ese episodio es solo una parte de una injusticia multigeneracional que ha sido descrita por algunos como un genocidio o como verdaderos campos de concentración. Se cree que alrededor de 150,000 niños indígenas han asistido a los internados financiados por el gobierno y administrados por instituciones religiosas. Las escuelas existieron durante más de un siglo y fueron diseñadas específicamente para separar a los niños de sus familias y su cultura. La última institución fue cerrada solo en 1996. Miles de sobrevivientes han descrito abusos físicos y sexuales aterradores. Este es un programa que nos llenará de tristeza, pero también de esperanza. No lo podrán olvidar muy fácilmente. Desde London, Ontario, Canadá, tenemos como invitado a un experto abogado especializado en temas de reconciliación nacional y derechos de los pueblos indígenas. Rolando Aguilera, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Rolando Aguilera es hijo de inmigrantes que llegaron a Canadá al comienzo de lo que resultaría la Guerra Civil de 12 años de El Salvador. Durante la Facultad de Derecho, Rolando se centró en los derechos de los pueblos indígenas según la Constitución canadiense y trabajó en la implementación de tratados modernos en Columbia Británica. Su interés en la Comisión de la Verdad canadiense y su tratamiento de las escuelas residenciales indígenas se deriva de su estudio de la Comisión de la Verdad de El Salvador. Participó activamente en comisiones de la verdad en América Latina y Europa. Bueno, Rolando, empecemos por el principio. ¿Qué eran las escuelas residenciales y cómo surgieron? ¿Por qué se crearon? ¿Y durante cuánto tiempo funcionaron? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Para empezar, las escuelas residenciales se iniciaron más o menos alrededor del año 1880. El motivo de estas escuelas en aquel entonces era, entre comillas, matar el indio dentro del hombre o del niño. Y el primer ministro de Canadá en aquel entonces dijo en el Parlamento que el propósito de estas escuelas era convertir a estos niños a los hábitos y las formas de pensar de los hombres blancos. Sin embargo, este proceso tiene un antecedente empezando desde los años del año 1830, cuando en aquel entonces, porque bueno, Canadá se crea por ley en 1867. En cambio, a las repúblicas de los restos de los países en las Américas, Canadá es un producto cultural, legal, jurídico de Gran Bretaña. En fin, 1867 es la fecha de nacimiento de este país. Pero el proceso de estas escuelas residenciales tienen un inicio en una forma de pensar de las burócratas coloniales en aquel entonces, británicos, que era civilizar al indio, convertirlo en un hombre civilizado. Y hasta ese momento, en 1830, alrededor de ese año, la relación entre los británicos y las comunidades indígenas era una de alianza en momentos de guerra. Y eso porque obviamente los pueblos originarios tenían conocimiento del terreno y del enemigo, y por lo tanto podían contar con ese conocimiento que ellos tenían. Pero llega un momento donde dicen, bueno, ya no deberíamos aceptar
de que esta gente sigue viviendo su vida nomádica, de acuerdo a sus costumbres, su religión. Hay una necesidad, una responsabilidad para nosotros en civilizarlos. Ahora, ese proceso viene en camino poco a poco y llega un momento cuando el primer ministro de Canadá decide que este proceso no está avanzando a un ritmo adecuado. Hasta el momento actual, los niños van a las escuelas durante el día, pero regresan a casa. Y es donde él dice, observa, comenta de que al fin y al cabo son salvajes que pueden que pueden leer y escribir, pero siguen siendo salvajes. Y por lo tanto, él emprenda un proyecto donde manda a unos burócratas canadienses a los Estados Unidos para investigar y determinar lo que ese país está haciendo con respecto a los pueblos originarios en esa región. Vuelven a Canadá y recomiendan de que deberían adoptar lo que se está haciendo en Estados Unidos, y es mandar a estos niños a estas escuelas residenciales lejos de sus padres, lejos de sus comunidades, para evitar que vayan de nuevo o se escapen, regresen a su casa y devuelvan a un estado de salvaje. ¿Qué sucede a finales de los años 90 que pone nuevamente el enfoque en esta situación? En noviembre del 2003, el gobierno de Canadá lanza el Marco Nacional de Resolución, que incluye una estrategia de litigio, apoyos de salud, programas de conmemoración y un proceso de resolución alternativa de disputas. Y 5 años más tarde se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Qué pasa en ese periodo en Canadá para que se dé este cambio tan radical? Sí, hay antecedentes muy importantes para llegar a esa fecha que has mencionado, 2002, 2003. Y eso realmente fueron los esfuerzos de los sobrevivientes, las víctimas de estas escuelas que empiezan a compartir con sus seres queridos, hermanos, hermanas, papás, amigos, que ellos mismos también pasaron por estas escuelas, pero por el trauma que sufrieron, el abuso que sufrieron dentro de estas escuelas, empiezan a platicar y hablar de lo que pasó. Estamos hablando de los años 80 y 90. Entonces se inician una serie de demandas por parte de individuos o grupos en contra de las iglesias que administraron estas escuelas y también en contra del gobierno. Llega un momento en donde la cantidad, o sea, de compensación, ¿verdad?, es tan grande que el gobierno dice, bueno, aquí hay que llegar a una resolución. Entonces, ese acuerdo que se llama, es un acuerdo sobre las escuelas residenciales, ¿verdad? Es el producto final de negociaciones por parte de corporaciones representativas de las comunidades indígenas y de individuos que estaban en proceso de buscar ese tipo de contabilidad, de justicia a través del proceso civil. Pero a través de esa negociación no solo se estableció un proceso de compensación, como usted mencionó, también resolución alternativa, etcétera, pero también se estableció una comisión de la verdad para que la verdad, los hechos salgan a la luz, porque una conciliación entre partes dentro de una demanda muchas veces no tienen el derecho de platicar y hablar y mencionar jamás en su vida a aire libre lo que pasó, ¿verdad?, dentro de ese proceso. Están obligados a mantener la
confidencialidad. Pero como era un fenómeno, esas escuelas fue un fenómeno nacional, se entendió de que se tenía que llegar como una especie de contabilidad al nivel nacional para que las próximas generaciones no podrían decir que fueron ignorantes de lo que pasó en el pasado. ¿Conoces de cerca este tipo de procesos en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador? ¿Has estado conectado a tremendos momentos históricos duros en esa región, y también conoces lo que ha sucedido en Sudáfrica, en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en fin? ¿Cómo ves este proceso en Canadá desarrollándose? Es un proceso muy distinto, es un proceso único por varios motivos. Si me pongo a pensar en lo que pasó en El Salvador, el país de mis padres, fue un conflicto armado entre el gobierno y fuerzas de izquierda que se llevó a cabo por 12 años y que ninguno de ellos se vencieron en la batalla, a través de la batalla. Fue una especie no pudieron resolver los problemas a través de la guerra. Y por lo tanto hubo una especie de acuerdos de paz y un proceso de una comisión de la verdad, pero esa comisión fue liderada por personas que no eran salvadoreños. Creo que, si me acuerdo bien, creo que fue uno de los expresidentes de Colombia, que fue uno de los comisionados. Entonces, para resumir, fue un proceso que fue más o menos ajeno y que nadie más, que no fue aceptado en su totalidad las conclusiones de la comisión. Y los archivos de la comisión en El Salvador ahora están en Nueva York, en las Naciones Unidas, y nadie tiene acceso a esos archivos para poder investigarlos. Tomamos una pequeña pausa y retornamos muy pronto. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a 3 de nuestras estaciones en Estados Unidos: Akuku Media Maui en Hawái, Urbana TV Canal 6 en Illinois y Belmont Media Center en Massachusetts. Gracias por tenernos en su programación. Y volvemos a London, Ontario, Canadá, con el abogado Rolando Aguilar. Rolando, los recientes descubrimientos de restos han horrorizado al público en Canadá y en realidad a todo el mundo. Esto parece que renovó el ímpetu de grupos indígenas y abogados a exigir que la policía presente cargos penales contra el gobierno canadiense, la iglesia, los autores individuales de crímenes cometidos, etcétera. Realmente ha cambiado o le ha dado un nuevo énfasis a este proceso de justicia y reconciliación. Si podías comentarnos un poquito acerca de lo que está sucediendo ahora. Es interesante lo que está pasando en cuanto al discurso. Yo creo que sí, obviamente decimos descubrimiento porque para la mayoría de los canadienses es algo nuevo. El hecho de que haya restos de niños indígenas en el país, y no solo en un lugar, sino ahora estamos hablando de 3 lugares, 3 sitios distintos. Para los sobrevivientes, ellos usan otra terminología, o sea, tienen otra postura, porque los sobrevivientes de estas escuelas lo vivieron en carne propia. Y durante la Comisión de la Verdad, cuando los sobrevivientes ofrecieron su testimonio y cuando se estudiaron los archivos de las escuelas y ciertos archivos del gobierno canadiense, se dio a la luz la magnitud de este fenómeno de niños que murieron durante la escuela y que fueron enterrados dentro de los recintos de estas escuelas
pero que sin embargo no fueron grabados sus muertes y en ciertos casos la manera de morir, la causa tampoco se graba. Entonces, lo que la comunidad, bueno, desde la perspectiva de la comunidad indígena, y obviamente no soy indígena de Canadá, pero lo que se escucha es que esto ya lo sabíamos, esto ya lo supimos y se dio ese testimonio durante la Comisión de la Verdad. Lo que ahora es una especie, lo que está pasando en la comunidad no indígena y la mayoría que son de descendencia anglosajona, están aterrizados de lo que se vivió en este país y la magnitud. ¿Por qué no fueron durante la escuela primaria y secundaria? No se les enseñaron esta realidad. Y esta realidad está llegando y chocando con una imagen de lo que es ser, lo que significa ser canadiense en este país, en el resto del mundo, o canadienses que son de buena onda, que les gusta la paz, aman la diversidad, un país próspero, etc. Pero ahora se están enfrentando con un país que literalmente dentro de el terreno estamos ocultando posiblemente crímenes, ¿verdad? Crímenes que sucedieron dentro del mismo tiempo que la prosperidad de este país se adquirió, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces eso está provocando una especie de contemplación, meditación, y parece que en buena hora, porque acabamos de celebrar el aniversario de Canadá, que es una fiesta nacional. Es una oportunidad para entrar más a fondo de lo que está pasando. Entonces, hasta ahora, solo para resumir, hasta ahora se han llevado a cabo estudios en los recintos de esta escuela que está en Kamloops, en British Columbia, una provincia que está a unas 5 horas de vuelo de donde yo vivo. En otra en Saskatchewan, donde se descubrieron 150 restos. Y ahora, de nuevo, hay otra comunidad en British Columbia que también descubrió. Entonces, estamos hablando de 3 escuelas entre 139 escuelas en todo el país. Entonces, nos falta mucho para llegar a fondo de los números. Esto explosionó de gran manera y digamos la opinión pública en general, incluso algunas autoridades y la clase política empezó a utilizar términos como genocidio cultural, se habló también de campos de concentración, etc. Quisiera que nos des una perspectiva en tu campo, en tu línea legal, sobre qué es lo que piensas que estamos enfrentando en este periodo. Gracias. La pregunta es muy buena. Primero que nada, debería decir que no soy especialista en derecho internacional. Sin embargo, es algo que he tenido que pensar un poco con respecto a mi área. Este término de genocidio tiene su origen, obviamente, en el convenio internacional, que es el convenio contra el genocidio, que se adoptó por la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas. El autor de este convenio, Raphael Lemkin, cuando el primer borrador de este convenio incluyó el término genocidio cultural. Y la versión final del convenio excluyó ese término. Quiere decir que entre ese borrador y la versión final hubo debate, hubo negociación y se eliminó ese término. Ahora,
como estudiante del derecho provoca una curiosidad. ¿Por qué y quién insistió que se sacara ese término y por qué? Y para mí se me provoca la idea, y ¿verdad? Es simplemente pensar al aire libre de que posiblemente, obviamente, hay países donde quizás se vieron reflejados en ese término y no quisieron entrar en una situación donde se pudieran abrir a una acusación. Ahora, hasta el momento actual se ha usado el término genocidio cultural, tanto por los comisionados de la Comisión de la Verdad, para quizás, pienso yo, evitar la acusación de que de que ellos mismos están abogando por un juicio o al nivel internacional o aquí en el país mismo. Se ha utilizado bastante este término genocidio cultural para decir y para describir lo que pasó, y eso fue remover niños del cuidado de sus padres, donde ellos hubieran sido socializados en su forma de pensar, su forma de vivir, su espiritualidad, de todo, y convertirlos en niños blancos, ¿verdad? Entonces, se ha utilizado este término, pero sin embargo, lo que usted mencionó, se están atreviendo políticos a nombrarlo de acuerdo al convenio actual, que es genocidio y punto final. Y atrás de quizás esas decisiones de estos políticos, es todo un movimiento, un discurso que se va evolucionando y de parte de comunidades, de los sobrevivientes, de académicos, de activistas, que dicen, bueno, ¿qué más podemos nombrarlo sino genocidio cuando estamos descubriendo los restos de nuestros niños, hasta ahora en números grandes, y que todavía no hemos terminado? Y también se basan en otra definición, otro término en el convenio de genocidio, que existe en la versión final, donde dice: el genocidio es cuando una población remueve los hijos de otra población hacia ellos o hacia otra población. Es decir, con el propósito de matar, ¿verdad? O acabar con esa etnia o ese grupo, etc. Entonces creo que hay un debate y creo que están tratando de establecer quizás el caso moral, sin un caso jurídico, el caso moral, para llegar a una especie de contabilidad. Y como usted mencionó, también otro fenómeno que me estoy dando cuenta es que en las redes sociales mucha gente está nombrando estas escuelas, no escuelas residenciales, sino campos de concentración, por el hecho de que se investigó y se determinó durante la Comisión de la Verdad que los niños fueron forzados a trabajar sin pago, obviamente, para que pudieran sobrevivir, cultivar. Los niños fueron sujetados a experimentos médicos, murieron en grandes números en comparación a sus contrapartes en las escuelas no residenciales. Entonces se está dando como más fuerza detrás de estos términos. Y Rolando, quiero preguntarte sobre esta estrategia que se utilizó. Hubieron reuniones en diferentes partes de Canadá a través de los últimos años, 7 en total de ellas, reuniones nacionales, con la participación de las víctimas, donde ellas a viva voz y de manera pública contaron su tragedia. ¿Puedes un poquito conversar acerca de esas reuniones nacionales y cuál fue el impacto? Sí, el motivo de esas reuniones era poner el enfoque en los sobrevivientes de estas escuelas. Los comisionados de la Comisión de la Verdad
pusieron hincapié en la palabra, en los testimonios, en la sanación de los sobrevivientes, que eran ya adultos mayores de la tercera edad. Ellos decidieron llegar a estas reuniones regionales para poder facilitar estos detalles y con el motivo de centrarlos a ellos en el proceso. Entonces, lo que yo entiendo, porque nunca tuve la dicha de participar en estos eventos, era momentos de mucho dolor, mucha gente que por primera vez compartió lo que vivió, y momentos de solidaridad entre los pueblos mismos. A través o en base a lo que se dio en esos momentos, el testimonio, la comisión recopilaron todos esos testimonios y los incluyeron en los informes uno puede accederlos en la red. Muchísimas gracias, Rolando. Ha sido un placer tenerte en el programa con un tema tan delicado. Te agradecemos la pulcritud con la cual manejaste toda la narración y una explicación muy didáctica. Esperamos volverte a tenerte en el programa en un futuro muy cercano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Es difícil imaginar cómo un sistema de gobierno y algunas instituciones religiosas puedan cerrar la brecha de injusticia y dolor de 125 años que impactaron la vida de 150,000 niños y niñas. De esas 139 escuelas residenciales, la última se cerró recién en 1996. La niñez y adolescencia de aquellos nativos americanos entre 4 y 16 años no solamente impactaron a ellos directamente, pero también a sus padres, comunidades y a sus generaciones más allá de la inmediata que sufrió esta tremenda injusticia. Canadá vive una experiencia difícil acompañado por un pueblo que en su gran mayoría quiere un proceso de sanidad y justicia profundo. Lo pasado está atrás, solo tenemos el futuro para hacer los cambios y enmendar injusticias. Hasta una próxima oportunidad, cuando juntos exploremos una vez más el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.